Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Hermoso es pensar en la fidelidad del Señor y poder cantar a su nombre en esa manera. Fue Jeremías que cuando Babilonia vino y destruyó a Jerusalén y quemó todo y lo dejó ahí tirado, todo quemado, no quedaba nada en la ciudad y quedó Jeremías con unos pocos del pueblo de Judá y él dijo: Señor, grande es tu fidelidad, ¿no? Y son momentos en esos que podemos recordar que a pesar de nuestras circunstancias, Dios es fiel. En esta mañana vamos a estar en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a leer versículos 1 al 13, pero ya les digo desde ahora que vamos a mirar en esta mañana solo versículos 1 y 2. Sí, 1 y 2. Lo normal sería mirar hasta el versículo 4, pero les aviso ahora porque después de una hora y estoy en el versículo 2, van a estar pensando solo en 3 y 4 y que no termina más, ¿no? Entonces, 3 y 4 va a quedar para la semana que viene. Así que vamos a leer 1 al 13 para entender el contexto, lo que está sucediendo, y después vamos a mirar en esta mañana versículos 1 y 2. Dice así, Lucas 11, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes. Porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante para darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide pan o si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí en estos versículos vemos especialmente en versículo 1, que es lo que introduce todo este pasaje en donde los discípulos dicen, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Esta fue la petición de los discípulos ante el Señor Jesús. Ahora, esta ha sido una de las preguntas más frecuentes que he recibido de alguien que viene a nuestra iglesia. Dice, ¿cómo debo orar? ¿Cuándo debo orar? ¿Qué debo decir en mi oración? ¿Cómo debo dirigirme a Dios? Y hay un montón de preguntas más. Alguien una vez me preguntó, ¿cuál debe ser mi postura al orar? Bueno, ¿cuál fue la postura de la oración en la Biblia? Porque si queremos orar como Dios quiere, vamos a ver cómo oraron en la Biblia. Bueno, escuchen esto, algunos oraron parados, algunos oraron sentados, algunos oraron arrodillados, algunos oraron inclinados, algunos oraron rostro en tierra, algunos estaban arrodillados levantando las manos. Entonces, ora como quieras, la postura que quieras. ¿Debo cerrar mis ojos o debo abrir mis ojos? Bueno, Jesús oró y dio gracias y miró hacia arriba. Otros miraron hacia abajo, el publicano en Lucas 18:13. Con los ojos como vos quieras. ¿Y debo orar audiblemente
O debo orar callado. ¿Cómo me escucha Dios? Bueno, Ana oró en su corazón. Al mismo tiempo David oró en voz alta. Entonces vos orá en la postura que quieras, con los ojos que quieras y con la voz que quieras. ¿Está bien? Listo, sacamos eso que no importa eso. Entonces lo ponemos a un lado y no quiero que se lo pregunten porque a Dios no le importa esa parte. ¿Dónde y cuándo debo orar? ¿Cuándo debo orar? Bueno, en Romanos 12:12 nos dice que estemos dedicados a la oración. En Efesios 6:18 dice que oremos en todo tiempo, en todo momento y por todos los santos. ¿Dónde debo orar? En todo lugar. ¿Dónde oraron en la Biblia? Bueno, a veces oraron en público, a veces oraron a solas, a veces oraron en el desierto, a veces en la casa, a veces en la terraza de la casa, a veces en una cueva. Jesús oró en el jardín de Getsemaní, luego oró sobre la cruz. Y a veces aún te puede pasar que ores en el vientre de un pez. Ahora, si vas a elegir, yo no elegiría ese lugar, pero nos muestra que podemos orar desde donde sea. Desde donde sea, aún el vientre del pez en la profundidad del mar, y Jesús nos escucha, y Dios nos escucha. Encuentres donde te encuentres, orá al Señor. No hay un lugar designado. Y orar desde este púlpito no es más importante que orar en tu casa, en tu cuarto. Todos los lugares son iguales. Debemos orar a Dios. Entonces no importa la postura, no importa el lugar, lo que importa es que el estilo de tu vida de oración sea el estilo de una oración de toda tu vida, de todo tu andar, de día en día, estar orando siempre, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Oren sin cesar. Y esto es lo que hicieron los santos del Nuevo Testamento, los creyentes. Sabemos de Hechos capítulo 1 que los apóstoles estaban entregados a la oración continuamente. Y sabemos que la iglesia primitiva se juntaba en Hechos 2:42 y una de las cosas es que continuamente estaban orando. Y la Biblia nos dice que Pedro oró, y Pablo oró, y Juan oró. Los apóstoles están orando. Pero el ejemplo superior de la oración es del Señor Jesucristo. Y es del Señor Jesucristo que todos los demás aprenden a orar. Y es del Señor Jesucristo que todos después van a escribir cómo orar, basado en cómo oró Jesús y cómo enseñó Jesús a orar. Y entonces cuando miramos el libro de Lucas, y el libro de Lucas ha sido fascinante en cuanto a la oración, vemos que Lucas nos habla constantemente acerca de Jesús y constantemente acerca de su oración. ¿Recuerdan cuando Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue bautizado por Juan el Bautista? Y en su bautismo nos dice que mientras se bautizaba estaba orando. Estaba orando. Luego nos dice en Lucas 4:42, aunque no dice que se levantó de mañana, nos dice eso Marcos a orar, pero vemos que eso es lo que ocurre. Jesús se levanta de mañana para orar. Nos dice Lucas que frecuentemente se apartaba a solas para orar. Nos dice que antes de que Pedro lo llame el Cristo, el Señor, Jesús estaba orando. Cuando Jesús fue transfigurado ante los discípulos, Jesús estaba orando. Cuando los 70 regresaron al Señor con todas las noticias de lo que hicieron, Jesús alaba al Padre, está orando al Padre. Cuando Jesús toma la última cena, la cena del Señor, como la llamamos hoy, estaba orando al Padre. Cuando Jesús le dice a Pedro, vos vas a negarme, vas a caer, pero estoy orando por vos. Cuando Jesús va al jardín de Getsemaní, antes de ser traicionado, está orando al Padre. Cuando Jesús está sobre la cruz, está orando al Padre. Y cuando Jesús muere, encomienda en oración su espíritu al Padre. Y cuando miramos el libro de Lucas, vemos que de principio a fin su vida es una vida sin cesar de oración. Es una vida, como dice Efesios 6:18, oren en todo tiempo. Jesús siempre está orando. Entonces, ¿querés saber cómo orar? Lee los evangelios. Seguí la oración de Jesús, es la forma más práctica. Ha orado tarde en la noche, ha orado temprano en la mañana, ha orado mientras otros están durmiendo. Jesús continuamente está orando y Jesús fue el hombre más ocupado de la historia y más famoso de la historia. Y está orando. Y en esta ocasión Él está orando ante sus discípulos y los discípulos están escuchando su oración y seguro que han escuchado 1.000.000 de oraciones ya de Jesús y ya no aguanta más y uno le dice, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar así. Queremos orar así. Porque Jesús es el ejemplo supremo de la oración y es Él que nos enseña a orar.
Pero como dije, esta oración va más allá de la postura, va más allá de abrir o cerrar los ojos, va más allá de voz alta o voz baja. Hay principios muy importantes y lo que Jesús nos va a enseñar no es en qué postura orar, sino cómo orar. ¿Cómo orar? Ante el Padre, el único santo, soberano, justo, recto, Dios nuestro Salvador. Y orar al Padre de acuerdo con su voluntad. Y de acuerdo con su propósito. Y de acuerdo con su santidad. Y su plan eterno. Y rogando por su gloria. Y nos va a mostrar todo esto. Y cómo nos acercamos a un Padre santo y apartado, sin pecado. Y nos acercamos en humildad y sin orgullo y sin egoísmo. Y nos va a enseñar esto. Y esta es la fuente del cual fluye toda oración. Y esta es la enseñanza que instruye toda oración. Y es hermoso que lo podamos estudiar. Y quiero que entendamos que no es una oración para repetir vanamente, aunque es la oración más vanamente repetida. Es lo que llamamos el Padre Nuestro. Es la oración más citada de manera vacía y religiosa de toda la Biblia, de todo el Nuevo Testamento. Muchos la citan, pero no tienen idea de lo que significa. Muchos la oran, pero no viven de acuerdo a ninguna de sus enseñanzas que repite. Muchos la proclaman, pero sin entendimiento absoluto. Es vanas repeticiones, vanas palabrerías. Y lo has escuchado, y ya estás pensando en alguien que lo repite todo el tiempo. Porque lo sabes, más en nuestra cultura católica se repite todo el tiempo, absolutamente siempre. Pero su vana repetición nunca fue el propósito, para nada. Jesús no nos enseña acá qué repetir, sino que nos enseña cómo orar. ¿Cuál debe ser la forma de mi oración? ¿Cuál es la estructura de mi oración? ¿Cuál es el molde en el cual yo tengo que orar? Y nosotros llegamos a este texto tal como los discípulos y decimos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Ese es nuestro título hoy, Señor, enséñanos a orar. Ahora, antes de arrancar con los versículos, déjenme darles un paréntesis, ¿sí? Si vos estás siguiendo con la Nueva Biblia de las Américas, leíste y dijiste, qué bueno, esto está buenísimo. Si seguiste con la Reina Valera, estás como, mi Biblia tiene mucho más que la tuya. Y después los demás que no tienen la Reina Valera delante de ustedes lo pueden ver después. Quiero que entiendan que hay una diferencia en lo que se escribe entre la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera. La Nueva Biblia de las Américas tiene frases cortas, va directo al grano y es muy diferente a Mateo 6, 9 al 13, que es la oración más larga que conocemos del Padre Nuestro. Y lo que hace la Reina Valera aquí en Lucas capítulo 11 es que rellena esas frases cortas con frases que vemos de Mateo capítulo 6 y lo hace casi igual. Y la Reina Valera lee casi idéntico Mateo 6, 9 al 13 a Lucas 1, 1 al 4, 11, 1 al 4. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es más fiel? ¿Cuál debo seguir? Al estudiarlo creo que en sus originales el que tiene más peso es la lectura corta, la lectura de la Nueva Biblia de las Américas. Y esa es la lectura que nosotros vamos a seguir. Si un día salimos de Lucas y vamos a Mateo, llegamos a capítulo 6, seguimos la lectura de Mateo, ¿sí? Pero hoy vamos a seguir la lectura de Lucas. Por otro lado, quizá decís, puedo confiar en la Reina Valera, está inventando cosas. No está inventando nada, ¿sí? Está extrayendo de Mateo y poniendo así en Lucas. Entonces, todo lo que dice ahí está en la Biblia, todo lo que dice ahí es bíblico. No te preocupes, no pases la próxima hora pensando en eso. ¿Está bien? Entonces, con eso, Señor, enséñanos a orar. Vamos a ver 3 puntos, pero es solo 2, aunque el tercero va con el segundo, lo vamos a ver la semana que viene. Lo primero que vamos a ver es la petición de los discípulos. La petición de los discípulos. Dice en versículo 1, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Comienza allí el pasaje y Lucas usa esta palabra que es una de sus palabras favoritas. Es la palabra aconteció, que la última vez que la vimos fue en capítulo 9, versículo 51, cuando Lucas comenzó esta sección. Y Lucas siempre usa esta palabra para comenzar una nueva sección. Ahora, no quita que capítulo 11, versículo 1, está directamente conectado al párrafo que vimos la semana pasada, porque lo está, están conectados.
Vimos allí que María escogió lo mejor, una sola cosa es necesaria, escuchar la palabra de Dios, y ese párrafo funciona como un trampolín que nos lleva a capítulo 11 y hasta capítulo 19, en el cual nosotros estamos sentados a los pies de Cristo escuchando sus enseñanzas. En este caso estamos escuchando de Jesús cómo orar. Pero Lucas usa esta palabra aconteció para que no haya una conexión directa con el párrafo anterior, como lo hubo en el de Marta y María con el samaritano, la historia del samaritano. Entonces aquí hay como un corte, hay un nuevo comienzo, pero con lo que nos ha dicho en el párrafo anterior. Entonces Lucas dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar. Y es hermoso ver cada palabra de lo que está sucediendo acá. Nos dice primero que es en cierto lugar, en algún lugar del camino a Jerusalén. No sabemos exactamente cuál es, pero a propósito Lucas no nos dice cuál es, porque lo que está mostrando es que sea donde sea, en el lugar que está Jesús, está haciendo lo que haría en cualquier otro lugar. Y está en esta parte del camino, pero cuando llega acá va a hacer lo mismo, y cuando llega acá lo mismo, y llega acá lo mismo, y llega acá lo mismo. Dice, está orando, porque es lo que Jesús siempre hace. Siempre está orando. Y esta frase, estando Jesús orando, ahí tenemos dos verbos, un verbo y un participio que los dos son presentes. Y muestra que es un patrón en su vida, hay frecuencia en su vida. Cada vez que vos encontrás a Jesús haciendo algo, ¿sabés lo que está haciendo? Está orando. Y aquí comenzó su camino a Jerusalén y en todo el camino continuamente está orando. Y Lucas siempre lo presenta en oración. Y es el que más lo presenta orando de todos los evangelios. Entonces entendamos que esto no es una vez estaba orando o alguna vez oró y lo escucharon justo los discípulos y le preguntaron. No, Jesús está orando todo el tiempo, constantemente. Y entonces ellos le tienen que preguntar, que le enseña a orar. Vemos que Jesús oraba muchas veces solo y a solas. En Marcos 14:23 nos dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Vemos que Jesús a veces se levanta a la mañana para orar a solas. Dice en Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Hermanos, este es el patrón de la vida de Jesús. Orar tarde en la noche, orar temprano en la mañana, orar en el camino, orar en todos lados. Pero Él no solo oraba a solas, sino que también oraba delante de sus discípulos. Y eso es lo que hace aquí. Y los discípulos están impresionados con la oración de Jesús. Porque su oración es diferente a todo lo que han escuchado. Nunca han escuchado a alguien orar así. Nunca han escuchado una oración como esta. Y tan maravillados están que nos dice ahí el texto, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y aquí está hablando acerca de Juan el Bautista. Ahora, nosotros no tenemos nada en la Biblia que nos enseña que Juan enseñó a sus discípulos a orar, pero enseñar a los discípulos a orar era parte del discipulado rabínico. Un rabí, un maestro, tenía seguidores y les enseñaba a orar. Y de la manera que Juan les enseñó a orar, ellos dicen, Señor, instruínos vos. Queremos aprender a orar. Ahora, ¿por qué necesitan aprender? ¿Tienen el Antiguo Testamento? ¿Han visto las oraciones de todo el Antiguo Testamento? Pero la realidad es que lo único que ellos tienen para comparar es lo que tienen a su vista. Y a su vista lo que tienen son líderes religiosos orando. ¿Y cómo oran ellos? No como Jesús. Ellos oran para ser vistos. Ellos oran para ser alabados. Ellos oran para su gloria. Y cuando los fariseos oraban, nos dice Jesús en Mateo 6:1, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ellos eran hipócritas, ellos se paraban y se ponían de pie en las sinagogas delante de todos y oraban para que todos vean cuán espirituales eran. Y después iban a las esquinas de las calles donde todos los podían ver y se paraban allí y oraban en voz alta para que todos los vean y los alaben. Y lo hacían con este simple propósito, para que todos digan, wow, ahí hay un hombre espiritual. Pero no tenía nada que ver con Dios.
No tenía nada que ver con una relación íntima entre el discípulo y el Señor. No había una dependencia en el fariseo ante Dios. Tan solo querían la alabanza de los hombres. Y luego en Mateo Jesús dice, Mateo 6:6, pero ustedes cuando oren, entren a su casa, cierren la puerta, vayan a su cuarto, vayan al lugar más escondido que hay y allí donde nadie los puede ver, a solas, oren al Señor. Oren al Señor. Pero esto no es lo que hacían estos hombres. Y además de que buscaban la alabanza de los hombres, hacían vanas repeticiones. Estos líderes religiosos repetían fórmulas, repetían dichos, repetían algunos escritos del Antiguo Testamento, pero sin pensar y meditar en ellos. En realidad lo hacían tal como los religiosos de hoy en día. Y es increíblemente irónico que Jesús, en capítulo 6, versículo 7 de Mateo, dice, en versículo 7 sí dice, y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido. Y 3 versículos después, o 2 versículos después, Jesús da el Padre Nuestro. La oración más repetida vanamente de cualquier otra oración. 2 versículos después de que dijo, no hagan vanas repeticiones, no hagan vanas palabrerías. Y le da el Padre Nuestro y por los próximos 2 siglos ha sido la repetición más hecha por los incrédulos. Y aún creyentes. Y han memorizado el Padre Nuestro y repiten el Padre Nuestro y citan el Padre Nuestro y lo dicen día y noche al levantarse, al dormir y no tienen idea lo que significa. Y así fue también en el primer siglo. Repeticiones fue su práctica. Entonces cuando los discípulos escuchan a Jesús y vienen ante el Señor, ven que su oración es diferente, que su oración no es para los hombres, que su oración es una demostración de un diálogo íntimo entre el Padre y el Hijo. Nunca han visto algo como esto, jamás. Y dicen, Señor, queremos eso. Queremos eso, queremos lo que acabas de hacer. Yo quiero orar así. Entonces piden al Maestro, Señor, enséñanos a orar. Es un ruego sumiso, es un ruego al Señor. Señor, tú eres el único que lo hace como hay que hacerlo. Queremos aprender de ti. Enséñanos. Es un ruego urgente. Por favor, Señor, enséñanos a orar. Lo tenemos que saber, lo tenemos que hacer. Es un ruego inmediato. La palabra ahí es enséñanos. No es un verbo presente a lo largo del tiempo, enséñanos a orar. Es algo ya. Necesitamos aprender a orar ya. No podemos seguir con las oraciones que estamos haciendo. Y es un ruego decisivo. Danos instrucción, concédenos instrucción. Enséñanos ahora a orar como corresponde, para tu gloria. Y quizás esta es tu misma pregunta hoy. Quizás es tu misma pregunta hoy. Quizás dices, yo quiero orar, pero ¿cómo oro? ¿O qué oro? ¿O qué digo? ¿O cómo me dirijo a Dios? Nunca nadie me enseñó a orar. O quizás sos un creyente de un montón de años y decís, bueno, mi oración no es como debe ser, nunca ha sido como debe ser y siento que nunca va a ser como debe ser. Bueno, gracias a Dios los discípulos hicieron la pregunta por nosotros y dijeron, enséñanos a orar. Y ahí estamos nosotros sentados a los pies de Cristo, o como se dice, quizás una mosca en la pared ahí mirando, yo también quiero aprender a orar, ¿no? Y lo vamos a aprender junto con ellos. Miremos primero la estructura de esta oración en versículos 2, 3 y 4 y lo que sigue. Esta oración se divide en 2 partes y es acompañada de 2 historias y un principio de versículos 5 al 13, que vamos a ver más adelante en algunas semanas. La primera parte de la oración está en versículo 2 y hay 3 frases allí. Y esta oración se trata de Dios. Esta oración se trata de dirigirse al Padre, al Dios santo y lleno de gloria. Y tiene un enfoque en el reino de Dios, en la supremacía de Dios, en la soberanía de Dios. Y después la segunda parte está en versículos 3 y 4. Y allí la oración se concentra en nuestras necesidades básicas, las necesidades básicas del hombre. Y vas a ver que van a ser un poco diferentes a lo que vos pensás que van a ser. Pero eso lo vamos a ver en otra semana. Pero lo que vemos de la oración en su estructura es que, habiendo puesto la perspectiva en lo celestial, en lo eterno, en Dios mismo, nuestro Padre, entonces estoy listo para poner mi mente en las cosas terrenales. Ahora, no en las cosas carnales, no en las cosas terrenales en el sentido de lo que yo quiero, sino lo del mundo, lo físico, lo de hoy y ahora, basado en lo celestial.
Entonces la estructura es así. Y no es al revés. Si no es al revés, por este sentido, tenemos que entender que todo va a Dios, se dirige a Dios y viene de Dios. Y entonces, cuando llego a la segunda parte, tengo la perspectiva correcta en cuanto a Dios en mi oración y después tengo la perspectiva correcta en cuanto a mí mismo en la oración. Porque si no, voy a versículos 9 y 10 y digo, miren versículos 9 y 10, porque me gusta más 9 y 10 que 2 al 4. Dice, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y digo, ese soy yo. Yo siempre pido. Yo siempre busco. Siempre estoy ahí, Señor. Pido lo que yo quiero. Y Dios dice, me lo va a dar. Me lo va a dar. Dios, yo quiero eso, provéelo. Lo prometiste. Pero el error más grande en la oración es pensar que oro para recibir lo que yo quiero. Ese no es el propósito de la oración. Ahora vamos a ver que en verdad sí es cuando está en su lugar correcto, pero de manera egoísta no lo es. El propósito de la oración es comunión con el Padre. El propósito de la oración es dependencia al Dios soberano que está en control de todas las cosas. Es comunión, es dependencia. Y el fin de la oración, y recuerden esto, recuérdenlo cada vez que oran, el fin de la oración es para la gloria de Dios. Que nunca se te escape eso al orar. No para mi gloria, y como creyentes oramos mucho para nuestra gloria, nuestro deseo. Es para la gloria de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:13, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué va a hacer? Todo lo que glorifica al Padre. Entonces, no mi gloria, no mis deseos, no mis fines, no mi voluntad, sino la gloria de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios requiere. Eso es lo que Dios requiere de mí. Y cuando mi oración está enfocada en el Padre, y cuando mi oración es santificado sea tu nombre, y cuando mi oración es venga tu reino, hay una transformación absoluta en mi oración. Y ahora voy a versículos 9 y 10, y ahora sé pedir, y ahora sé buscar, y ahora sé hallar de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su gloria. Y es hermoso. Y ahí el Señor empieza a darme las peticiones de mi corazón. Y esto produce en mi vida una transformación absoluta, no solo en mi oración, pero en mi vivir. Porque la oración nunca está aislada de mi vida cristiana. Entonces mi oración cambia totalmente. Ya no se trata de lo que yo demando de Dios y mis deseos egoístas, sino que tengo una perspectiva eterna. Y el propósito de mi oración es lo que Dios demanda de mí. Y el propósito de mi oración es la voluntad de Dios perfecta, sea cual sea. Y a veces es difícil la voluntad de Dios, pero puedo confiar en Él. Y esta clase de oración transforma mi vida. Y esta clase de oración cambia mi perspectiva cristiana. Y esta clase de oración produce gozo en mi alma. Y esta clase de oración enriquece mi corazón. Y esta clase de oración, y esto es lo principal de todo, trae gloria al Padre. Ese es el punto de mi oración. Entonces ellos dicen, enséñame a orar. Entonces el Señor les enseña a orar. Versículo 2, vemos en segundo lugar la enseñanza de Jesús. Y aquí ponemos el enfoque celestial. La enseñanza de Jesús, el enfoque celestial. La semana que viene vamos a ver la enseñanza de Jesús, el enfoque terrenal. Sí, pero empezamos con lo celestial en versículo 2. Dice el Señor, Él les dijo, cuando oren, digan. Cada una de estas palabras, cuando oren, digan, son importantes. Cuando oren. Esto es cada vez que oran. El momento que determinen ir ante el Señor, en ese momento, cuando sea. Ahora, noten lo que no dice el texto. No dice, en la mañana oren. ¿En el tuyo lo dice? No dice, en la tarde oren. No dice, en la noche oren. Ni siquiera dice, la vez que oren. Como que es una vez a la semana. Sino que dice, ¿cuándo oren? Continuamente. Repetidamente, como patrón de sus vidas.
Y hay momentos que nos ponemos a un lado y paramos todo y oramos. Y para algunos es a la mañana o a la tarde o a la noche en la que están más alerta y pueden orar al Señor. Pero hay por otro lado un sentido de que totalmente todo el tiempo estoy orando al Señor. Sea donde sea que estoy. En donde sea que me encuentre. Pero asume cuando oren que orás frecuentemente ante el Señor. Entonces, por ejemplo, si vos vas al nutricionista, al cual yo no he ido, pero si vos vas, el nutricionista te va a decir, cuando comas, hace tal cosa. Algún nutricionista le va a decir, si comes, ¿te dicen eso? No. Cuando comes, hace tal cosa. Pero la realidad es que cuando salís del nutricionista, ya no querés comer, ¿no? Porque no querés comer lo que te dicen. Acá es lo mismo, cuando ores, en los momentos que lo hagas, sea donde sea como sea, orá así. Entonces dice, cuando oren. La palabra oren es una acción presente continua. Entonces Jesús no le importa la postura en la cual orás, sino que es una acción de que todo el tiempo estás orando y eso es a lo que Jesús va. Ustedes cuando oren, cada vez que van ante el Señor en oración, y dice allí, digan. Digan es un presente que significa todo el tiempo, pero es un verbo imperativo. Este es un mandato. Esta es la forma que debes orar. No es una recomendación. Esto es lo que deben decir, esto es lo que debe ser incluido en sus oraciones. Este es el patrón, el orden, la perspectiva. Acá tenés la forma de orar. Acá está la clave a la oración. Y no es una vana repetición, este es un modelo, un esqueleto en el cual yo pongo todas las verdades de la palabra de Dios y la oración va cambiando, pero sobre la misma estructura. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, cada vez que te presentás ante Dios para orar, este es el patrón. Y dice allí en versículo 2, Padre. Cuando oren, digan, Padre. Toda oración es dirigida al Padre. Ahora, hay unas pocas veces que hay oraciones dirigidas al Hijo. Muy pocas veces, apenas. Pero el patrón de la oración es al Padre. Es al Padre. En el nombre de Jesús. Nos dice en Juan 15:16, Jesús en el aposento alto, la noche antes de que fue entregado y murió, dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Está dando cómo orar. Al Padre en mi nombre. Un capítulo más tarde, 16:23, en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Entonces todo el tiempo Jesús dice, la oración es así, al Padre en mi nombre. Y si podemos agregar algo, ya que estamos hablando de la oración, es en el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Porque Romanos 8:26 dice así, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no es lenguas, ¿sí? Para que lo sepan. Después lo hablamos, pero no es lenguas. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces cada vez que yo estoy orando al Padre y aquí está el Espíritu Santo aquí delante mío intercediendo por mí, ayudándome a mí cómo orar. Y cuando oro al Padre está el Hijo al lado del Padre intercediendo por mí ante el Padre. Entonces oro al Padre por el Espíritu en el nombre de Jesús. Toda la Trinidad está envuelta cuando yo oro al Señor. Es algo hermoso, es algo hermoso. Entonces aquí dice Jesús, Padre. Si vamos a Mateo 6:9, no vayan allí, pero si vamos allí dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es lo que agrega en ese lugar. Allí Mateo lo que muestra es a Dios Padre como el soberano, que tiene todo poder y toda autoridad, que está gobernando todo el universo, sentado en su trono, en toda su majestad, y nada se le escapa. Él es el Padre que está en los cielos, en control de todo, con poder infinito y sin límite. Y aunque eso es verdad aquí también, lo que Lucas quiere mostrar es solo Padre. Lucas quiere ver la intimidad, la relación íntima que hay entre el Padre y el Hijo, un vínculo, una relación personal. En Mateo es el Dios omnipotente y aquí es el Dios que se relaciona conmigo en la intimidad más íntima de mi vida. Y eso es lo que muestra.
Pero aún más asombroso que esta relación íntima es que Jesús les diga, cuando oren, digan, Padre. Digan Padre. Una cosa es que Jesús se dirija al Padre, porque Jesús es el Hijo natural del Padre, pero otra cosa es que nos instruya a nosotros a hacerlo, tanto a los discípulos como a nosotros los que vivimos hoy. Esto fue revolucionario. En el Antiguo Testamento nadie nunca jamás se dirigiría al Padre como su Padre. A lo sumo, como pueblo, se dirigían a Dios como nuestro Padre. Déjeme darle un ejemplo. En 1 Crónicas 29:10 dice, David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre. David mismo, nuestro Padre. En Isaías dice, porque tú eres nuestro Padre. Porque Abraham no nos conoce ni nos reconoce Israel, tú, oh Señor, eres nuestro Padre. Entonces, no hay una oración en todo el Antiguo Testamento donde alguien ore a Dios y diga, mi Padre. Ninguna. En ningún lado. Nadie oraba así a Dios. Y aquí viene Jesús. Nace en este mundo, crece y desde chico, recuerdan que ya llamaba a Jesús Padre en Lucas capítulo 2. Y vemos a Jesús que está ante los hombres y todo el tiempo dice, mi Padre, mi Padre. ¿No? Y cada vez que dice mi Padre, ellos agarran una piedra, ¿no? Para matarlo. En sus oraciones dice mi Padre, miren Lucas capítulo 10, versículo 21, lo vimos hace unas semanas. Dijo, te alabo, Padre. En Getsemaní va ante el Señor y dice, Padre, si puede pasar de mí esta copa, pero que sea tu voluntad. En la cruz estaba Jesús y él clamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando ya va a morir dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En sus oraciones él llamaba a Dios Padre. ¿Saben que hay un solo lugar en todos los evangelios donde Jesús no llama a Dios Padre? Y eso es cuando Jesús está muriendo en la cruz y la ira de Dios está sobre él y él está tomando los pecados de todos los hombres en un momento y él clama al Señor y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez. Pero luego de decir eso dice lo que leí recién, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Cristo Jesús, quien es el Hijo por naturaleza de Dios Padre, lo llama a él Padre. Esta palabra padre es la palabra pater en griego, pero tenemos que pensar en esto, en arameo, que era la lengua que ellos hablaban, aunque escribieron en griego, hablaron en arameo. Y la palabra de padre en arameo es Abba. Abba, ¿alguna vez lo escuchaste? Una vez estaba en el macro, habían dos judíos, un padre y un hijo, y el hijo le dice, Abba, Abba, Abba. Era re lindo. Es Abba la palabra. Abba es como decir papi, padre querido. Padre amado, papito. Es la palabra que usa un hijo que sabe que su padre lo ama. Abba expresa cercanía, Abba expresa confianza, dependencia, intimidad, amor, pertenencia. Y saben que una sola vez se registra a Jesús llamando a su padre Abba. En Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesús está en el jardín de Getsemaní y este es el único evangelio que lo dice así, pero Marcos dice que Jesús decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Miremos esta frase en ese contexto. Jesús en su angustia, donde gotas de sangre están cayendo de su frente, antes del sufrimiento y la agonía de la muerte cruel en la cruz, antes de tomar el pecado de todo el mundo y satisfacer la ira de Dios, antes de decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ora el Padre, el que ha determinado enviarlo a la cruz, a morir, a tener toda la ira sobre él, y dice, querido Padre, Padre amado, Abba Padre. Y expresa su amor por el Padre con una confianza de que sabe que Dios Padre lo ama con todo su ser. Y nos enseña a nosotros a que no importa la circunstancia, nuestro Padre amado está ahí con nosotros. De la misma manera, esto es lo fascinante, de la misma manera que el Hijo se acerca al Padre y le dice Padre, el Hijo Jesucristo estoy hablando, Dios nos permite a nosotros acercarnos de la misma manera. Eso es extraordinario. Al creer en Cristo, nos dice Juan 1:12 que tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando yo creo en Cristo, el Padre me hace su hijo. Y como su hijo, miren lo que ocurre.
Romanos 8:15. Pablo dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos. En el momento que creo en Cristo, Él me adopta como su hijo y dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gálatas 4:6, por si un pasaje no es suficiente, dice, porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Hermanos, qué privilegio, qué asombroso. Dios permite que un pecador como yo, salvo por la gracia de Cristo, se aproxime a Dios, como nadie en el Antiguo Testamento lo podía hacer, y decir, Padre querido, Abba Padre. Y cada vez que me presento ante el Señor, al trono de gracia y de misericordia, puedo decir, mi Padre. Y lo debemos hacer seguido. Dice Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, cuando ores, decí, Padre, Padre, hay algo hermoso en decir Padre. Ahora, quizás vos tuviste un excelente padre, un padre que te trató con amor, con misericordia, con gracia, quizás el mejor padre que uno podría tener, y entonces tenés un cuadro terrenal de tu Padre Celestial, aunque igual tu Padre terrenal no es ni cerca lo que es tu Padre Celestial, pero tenés un lindo cuadro de eso. Pero quizás estás del otro lado de esa línea en la arena, ¿no? En el lado donde no tuviste un buen padre. Tu padre fue el peor padre que podrías haber tenido. Y las cosas que hizo fueron horribles. Bueno, quiero que sepas que este Padre no es como Él. Él no es un reflejo del Padre Celestial. Y a veces decís, no puedo confiar en este Padre porque yo sé lo que es un Padre. No, no sabes lo que es un Padre. Este es el mejor Padre que puedes tener. Este es un Padre santo. Este es un Padre justo. Este es un Padre fiel. Este es un Padre bondadoso, amoroso, misericordioso. Este es el mejor Padre que pudieras tener. Y es un alivio y es un consuelo si no tuviste un buen padre. Y Él te ama, y Él te guía, y Él te acompaña, y Él te cuida, a donde sea que vos vayas. Es hermoso. Entonces venía a Él continuamente con confianza al Señor y decir, Abba Padre, Abba Padre. Ahora, de manera contraria, si vos no conocés al Señor como tu Salvador, Dios no es tu Padre. La Biblia dice que sos hijo del diablo. Y como hijo del diablo, vos no podés acercarte a Dios en oración. Vos no tenés acceso a su trono de gracia. Vos orás y rebota tu oración. Dios no escucha tu oración. No escucha la oración de los incrédulos. En 1 Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Está contra el incrédulo. No lo escucha. Entonces, te ruego a vos, que pensaste que Dios te escuchaba. No, no te escucha. Te ruego a vos, vení en arrepentimiento y fe en Cristo como tu Salvador, que Cristo vino y murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día, y todo aquel que pone su fe en Cristo tiene la salvación. Y es exactamente así. Dios te otorga la vida eterna, Dios te hace su hijo, y entonces te podés aproximar al Padre y decir, Abba, Padre. Pero hasta ese momento no lo podés hacer. Así comienza esta oración que habla Jesús. Y dice, Padre, Padre, santificado sea tu nombre. El fin de la oración, como vimos, no es mi deseo, no es mi pasión, es la gloria de Dios. Y al venir al Señor venimos con una sensación de asombro, una sensación donde admiramos la santidad de Dios y quedamos atónitos ante Él. Cuando venimos ante Dios decimos, como dice aquí, santificado sea tu nombre. Santificado es la palabra que habla de que algo es separado, separado. En reverencia es considerar algo como santo, reconocer la santidad de algo. Y es exactamente lo que estamos haciendo acá. No estamos diciendo a Dios, sé santo, hacete santo, yo te santifico. No, Dios ya es santo. Dios fue santo toda la eternidad, Dios es santo hoy y Dios va a ser santo por toda la eternidad. No cambia nada si yo lo digo o no.
Pero lo que Jesús está diciendo es que reconozcas la santidad de Dios. Es la declaración que el carácter de Dios está totalmente separado del pecado. Y no solo separado del pecado, separado de toda su creación. Entonces lo podemos decir así: por un lado tenemos toda la creación, por un lado tenemos el planeta Tierra, por un lado tenemos el Sol, por un lado tenemos todo nuestro sistema solar, por un lado tenemos todas las galaxias, tenemos todo el universo, todo lo creado, todos los hombres, todos los ángeles, todos los animales, todos los seres que puedan existir, todo eso está acá. Y después está Dios. Después está Dios, separado totalmente. No es un poquito mejor que su creación. No está casi a la par de algunos de su creación. No, está toda su creación y después está Dios. Él es totalmente apartado. Él es totalmente santo, perfecto, sentado en su trono, en toda su gloria, para ser honrado por todas las cosas y todas las personas y todos los seres creados por toda la eternidad. Ese es nuestro Dios. Y cuando leemos Apocalipsis y nos aproximamos al tiempo final y aún en lo que ocurre en el cielo, vemos que todos los santos creados, no solo los creyentes que van al cielo, sino los que nunca han pecado, y todos caen en adoración a Dios y dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Todos están proclamando la santidad de Dios. Un autor dice así: Dios es sin pecado, Él no se adapta a un modelo de santidad, Él es el modelo. Nunca hace nada equivocado. No hay grados de su santidad porque Él es perfectamente santo. Hermanos, Él es santo. Y por su santidad merece toda la gloria y toda la alabanza. Ese es nuestro Dios. Entonces dice: santificado sea tu nombre. Ahí vimos santificado, pero seguimos cada palabra. Santificado sea es una palabra en griego, pero dice después: santificado sea tu nombre. Otra vez, la oración comienza con el Padre. Santificado sea tu nombre. Al enfocar mi oración en Dios, estoy orando en su nombre, para su nombre. Reconozco la gloria de Dios y ahora doy toda la gloria a Dios. Él es el único digno de gloria. Isaías 42:8 dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Mi gloria a otro no daré. Dios es el Dios de toda gloria. Mi propósito y mi oración al santificar el nombre de Dios es darle toda la gloria a Dios. Todas mis peticiones son para la gloria de Dios, todas mis oraciones son para que Dios sea glorificado, tal como lo hizo Jesús. Escuchen lo que hizo Jesús. Dice: ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Otra vez Jesús estaba llegando al final de su vida, a la muerte, a la cruz, a morir, separado, abandonado por el Padre. Tomaría todos los pecados sobre él y dice: Padre, ¿qué diré? ¿Sálvame de esta hora? No. Padre, glorifícate. Padre, que tu nombre sea glorificado. Y hermanos, ¿qué ejemplo es ese para nosotros? Porque en todas nuestras circunstancias, en toda nuestra angustia, en toda nuestra aflicción, en todo lo que me pasa a mí, solo pienso en mí, debo decir: no. Padre, que tu nombre sea glorificado. Que tu nombre sea glorificado. Y esto debe cambiar nuestra oración para siempre. Pensando en la gloria y la santidad de Dios como el centro de mi vida. Y cuando me acerco a Dios en oración, digo como en Apocalipsis: santo, santo, santo. Es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y le doy toda la gloria debida a su nombre. Como dice el Salmo 29:2, tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de su santidad. Ese versículo va excelente acá. Es toda la gloria a Dios en toda su santidad. Entonces dice: santificado sea tu nombre. El nombre se refiere a todo el ser de la persona. Con respecto a Dios es todo su ser en toda su infinidad, en la cual Dios es omnipotente y omnisciente e inmutable y eterno, infinito, justo, sabio, recto, pero sobre todo en el cielo. ¿Sabes de qué van a darle gloria para siempre? De que Él es santo, santo, santo. Nuestro Padre Jehová
está en una esfera incomparable. Aún en el cielo, cuando seamos perfectamente santos, lo único que vamos a decir es santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Entonces la oración comienza con la perspectiva de la incomparabilidad, de la infinidad, de la santidad de Dios. Y hermanos, tenemos que entender que no es solo una oración, no es solo una oración. Esta oración también es el deseo de mi vida, esta oración también es el deseo de mi corazón. Una oración que proclama santificado sea tu nombre es acompañada con una vida que vive de manera santificada. 1 Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si yo digo, santificado sea tu nombre, entonces cuando termino mi oración, vivo de manera santa. Vivo de manera que da gloria a Dios. Vivo con temor al Señor. Vivo con obediencia al Señor. No puedo decir santificado sea tu nombre y después vivir en inmundicia. Porque ¿sabes lo que es eso? Vana palabrería, vana repetición. Sé lo que tengo que decir ante Dios, pero yo hago lo que quiero. El Señor no quiere esa oración. Esa oración no sirve. Mi oración está totalmente arraigada a mi estilo de vida. Si oro santificado sea tu nombre, vivo santificado sea tu nombre. Entonces en la oración proclamo la gloria de Dios y en mi andar vivo para la gloria de Dios. En la oración proclamo la santidad de Dios y en mi andar vivo según la santidad de Dios. Eso es lo que Dios requiere. Entonces te pregunto, ¿esto describe tu oración? Santificado sea tu nombre. Quizás ya no lo quiero repetir. Gloria a tu nombre. Ayúdame a orar y depender y confiar en la respuesta a oración que trae gloria a tu nombre. Esto quita la oración egoísta. Esto derrumba el pensamiento que la oración se trata acerca de mi placer. Esto deshace la idea errónea de salud, riqueza y prosperidad propia. Ya no digo, ves, versículo 9, pedí lo que quieras y Dios te lo da porque vos tenés que ser feliz. Yo siempre le pido a Dios. Bueno, y el pastor me miente, pues no me da todo lo que quiero. Porque versículo 9 y 10 está arraigado en versículo 2, santificado sea tu nombre. Entonces esto enfoca nuestra mente, nuestro corazón en la gloria de Dios. Esto somete nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Esto somete nuestros deseos a los deseos de Dios. Y Dios te da, en fin, todas las peticiones de tu corazón. Porque todo tu deseo, toda tu voluntad, todo tu ser está alineado a la voluntad de Dios. Y es hermoso como el Señor provee para todas tus necesidades. Entonces la máxima expresión de la gloria de Dios es decir, santo, santo, santo. Luego la próxima frase dice, venga tu reino. Venga tu reino. Siempre mis mensajes grabo acá y me dice cuánto tiempo voy, pero alguien decidió llamarme y se cortó, ¿sí? Así que no sé cuánto tiempo voy, pero vamos a seguir, ¿sí? Vamos a seguir hasta que tenemos que terminar esta frase. Es demasiado. No la podemos dejar. No puedo estar toda la semana pensando en esta frase para el domingo que viene. Venga tu reino. Venga tu reino. El enfoque continúa estando en Dios. ¿Notaron que todavía no pedimos nada? No pedimos nada. Todavía no pensamos en nosotros mismos, salvo el pensamiento de que cuando me enfoco en la santidad de Dios y empiezo a pensar en mí mismo, digo, soy un desastre. ¿No? Como Isaías. Vio que proclamaban la santidad de Dios, vio una visión de la santidad de Dios y sus próximas palabras son juicio. ¡Ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que me estoy deshaciendo! ¡Ay de mí que me estoy desintegrando porque soy un hombre de labios inmundos! Este es el profeta de Dios. Entonces todavía no hemos puesto ninguna petición ante el Señor. Todavía no hemos hablado de nosotros mismos y es de lo que más nos gusta hablar, de nosotros mismos. El enfoque está en Dios, la mirada está en Jehová, el Padre, santo y apartado de todas las cosas, alto y sublime, santo, santo, santo. Y aquí dice, venga tu reino. Ahora nosotros sabemos que Dios reina sobre absolutamente todo. Él es el soberano del universo, Él está en control de todas las cosas. Pero aquí cuando habla de este reino, es lo que hemos estado viendo todo el libro de Lucas. Se refiere al reino redentivo de Dios, a la salvación de Dios. Y en este aspecto la Biblia nos enseña que hay dos reinos.
Y lo dice en Colosenses 1:13. Pues tenemos por un lado el reino de las tinieblas, del cual Satanás es el príncipe de este reino. Y Satanás hoy activamente está cegando los ojos de los incrédulos. Está obrando para que ellos no crean en el Evangelio. Y todo el mundo, dice 1 Juan, está bajo el poder del maligno. Todo el mundo. Pero Apocalipsis nos dice que hay otro reino. Este es el reino de su Hijo amado. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de la salvación. Y en Apocalipsis 11:15 nos dice que un día el reino de este mundo llegará a ser el reino del Señor Jesucristo. Y aguardamos ese reino. Y esperamos ese reino. Y oramos por ese reino. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es la esfera de la salvación en la cual Cristo reina en la vida del creyente. Donde Cristo es Señor de la vida del creyente, es su amo, su rey. Y por un lado, vamos a ver en Lucas 17:21 que Jesús dice, el reino ya está entre ustedes, entre nosotros, entre todo aquel que ha creído. Pero por otro lado viene un reino literal, un reino milenial, un reino donde Cristo reinará. Y finalmente el reino eterno, el reino eterno. Entonces Jesús aquí dice, cuando ustedes oren, digan, venga tu reino. La oración es esta, lo que Padre, avance tu reino para que tu reino llegue, ese es mi deseo. Haz lo que sea para que tu reino avance. Haz lo que sea para que tu reino venga. Sobre todas las cosas, lo que es mi deseo es que tu reino venga, tu reino sea establecido. Entonces, déjenme darle 3 cosas a la luz de que tu reino venga. Primero, si oro que venga el reino, entonces predico el reino. Es una conclusión lógica. Predico el reino. El reino avanza a medida que personas son salvas. Debo predicar. Juan el Bautista vino en el desierto y ¿qué dijo? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo vino y en Lucas 4:43 ¿qué dice? Para este propósito he venido, para predicar el reino de Dios. Los discípulos fueron enviados en Lucas 9:2, ¿para qué? Para proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Los 70 fueron enviados y dice, cuando van de ciudad en ciudad y los reciben en su casa, digan, a ustedes se ha acercado el reino de Dios. Mi deseo, mi propósito, mi anhelo, mi fuerza, mi acción es ¿qué? Predicar el reino de Dios. Predicar el reino de Dios. Predicar las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuál es este mensaje? ¿Cómo se entra el reino? En Mateo 4:17 dice, entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1:14-15 Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cómo entra el reino de Dios? Por arrepentirse de sus pecados y por creer en Cristo que murió y resucitó por tu pecado en la cruz. Y mientras predicamos el reino debemos recordar que no es fácil entrar al reino. No es fácil entrar al reino. Es más, en Lucas dice que es imposible entrar al reino. Es imposible. Porque demanda negarse a sí mismo, demanda tomar su cruz y demanda seguir a Jesús siempre, sin mirar atrás. Y esto es imposible. Pero después Dios dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Hermoso. Entonces, si mi deseo está alineado al deseo de Dios, oro, venga tu reino, y mientras estoy orando, venga tu reino, entonces estoy predicando el reino. No solo predico el reino, pero vivo como parte del reino. Vivo como parte del reino. En 1 Corintios 6:9 dice así, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 2 veces lo dice, en 2 versículos. Estos no heredan el reino de Dios. Y dice, y estos eran algunos de ustedes. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora ustedes son parte del reino. ¿Qué está diciendo? Vivan como parte del reino. Vos ya no vivís así. Esa es la gente que no es del reino. La gente del reino ha sido santificada, ha sido limpiada, ha sido salvada, ha sido justificada. Vive diferente. Así debemos vivir.
En Lucas capítulo 9, 62 vimos hace unos meses que Jesús dice: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Cuando yo estoy en el reino de Dios, yo vivo como parte del reino de Dios, donde Dios gobierna en mi corazón y Cristo es el rey de este reino. Entonces es el rey de mi vida, es mi Señor, es mi amo y vivo en obediencia y sumisión a Él. Eso es vivir de acuerdo al reino de Dios. Mi prioridad es vivir para mi Rey, mi prioridad es vivir para mi Señor, mi prioridad es vivir para mi Salvador. Ese es mi anhelo, eso es lo que Cristo demanda de mí. Y no solo eso, pero cuando tengo el reino, el Espíritu Santo obra en mí. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces oro, venga tu reino. Y venga tu reino tiene un efecto de santificación en mi vida. Porque al orar por el reino de Dios digo, yo soy parte de este reino. Yo tengo que vivir como alguien del reino de Dios. Entonces, si oro venga tu reino, predico el reino, vivo el reino, tercero, espero el reino. Aquí esta palabra venga tu reino es un verbo que habla de una acción singular en el futuro. No es presente que está viniendo el reino, es un momento que viene en el cual se va a establecer el reino. Y al pensar en el reino que viene, tenemos que estar esperando en el reino, y esto es esperar en la segunda venida del Señor Jesucristo. Venga tu reino, aguarda la llegada, es esperar en la venida del Señor. Es como dice Apocalipsis 22:20 y así cierra la Biblia. Dice, ven Señor Jesús. Es como dice Pablo, Maranata, el Señor viene. Y en ese día, dice Apocalipsis 19, comenzando creo en versículo 6 o 10, por ahí dice, o 12, ahí viene el Señor en el cielo y va llegando. Y va a ser un momento glorioso. Y va a destruir a todos los incrédulos y va a establecer su reino por 1000 años. Satanás será atado. Satanás no tendrá dominio sobre nada. Y pasarán los 1000 años donde reinará Cristo. Y al final de los 1000 años Satanás será desatado y engañará a las naciones. Y juntará todas las naciones como lo es el grano de la arena del mar. Va a ser increíble todos los que se van a poner en contra de Dios. Y en un momento Jesús hace así, o lo que haga, y mueren todos. Y establece su reino eterno. Y por toda la eternidad, Cristo reina. Anhelamos ese día. Anhelamos ese momento. No dejemos de orar. Venga tu reino con una perspectiva en esa llegada. Entonces los discípulos vieron a Jesús orando continuamente, porque es lo que Jesús hacía. Y en uno de los momentos, cuando terminó, dijeron, Señor, no digas más nada. Queremos aprender a orar. Enséñanos a orar. Y mientras estudiaba este texto esta semana decía, menos mal que preguntaron esto. Menos mal que hicieron esta petición. Y nosotros podemos estar allí a los pies de Cristo y escuchando cómo podemos y debemos orar. Entonces te pregunto esto. Y pensalo. Y examinalo. ¿Describe este pasaje de la oración tu vida? ¿Describe tu vida? Es difícil decir que sí, lo sé. ¿Describe tu vida? Una oración continua, fervorosa, en relación íntima a Dios, en el cual digo, Abba, Padre, con una prioridad de la gloria y la santidad y la majestad de Dios, donde tu deseo es magnificar la santidad de Dios en toda su gloria y tus peticiones se conforman para reflejar la gloria de Dios, o sea que toda tu oración, en fin, es para la gloria de Dios. Y decís, yo vine para saber cómo pedir por mis cosas. Bueno, volvé la semana que viene. Ni llegamos ahí. Tenés un deseo insaciable por el reino de Dios, el reino de Cristo que llegue, en la cual proclamás el reino y vivís el reino y aguardás cada día para que llegue el reino. Hermanos, Jesús no nos está enseñando qué decir cada vez, repitiendo una fórmula. Nos está enseñando cómo orar. Cómo orar. Y cada vez que venís al Padre en oración, que estas características, no cada palabra, pero las características que muestran, los principios que muestran, lo que nos enseña, que dominen nuestro pensamiento, que dominen nuestras palabras, que dominen nuestras acciones, que dominen nuestros deseos.
Y entonces estamos listos para mirar en versículos 3 y 4. No hoy, porque no están listos. La semana que viene. Entonces, hermanos, que estos versículos revolucionen nuestra vida de oración al Padre y que tengan un efecto transformador en nuestra vida espiritual que da gloria al Padre. Y la semana que viene continuaremos viendo esta petición. Señor, enséñanos a orar. Oremos. Padre nuestro, qué hermoso poder parar y mirar en este texto tan asombroso, poder meditar en verdades que nos has revelado por medio de tu palabra, tan solo pensar que éramos hijos del diablo, hijos de la ira de Dios, destinados a la condenación, al infierno eterno, sin esperanza, sin vida, sin propósito. Y Padre, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestro pecado. Y al arrepentirnos de nuestro pecado y poner nuestra fe solo en la obra de Cristo para salvación, que murió y resucitó, tenemos la vida eterna. Y la Biblia dice que tú nos llamas tus hijos. Y Padre, podemos venir ante ti como un hijo amado. Y al venir ante ti, ponemos en alto tu nombre. Tú eres el Dios santo, 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 el único digno de toda gloria y honor y alabanza y adoración. Y ante ti caemos, Señor. Qué hermoso es poder meditar en tu santidad. Tú eres apartado, tú eres distinto, tú eres el Dios santo, creador. Y Padre, te pido que tu santidad nos haga reflexionar en nuestra propia pecaminosidad. Y roguemos a ti que podamos vivir santos como tú eres santo. Y nos gloriamos porque un día estaremos en tu presencia y seremos perfectamente santos, pero aún en la perfecta santidad que tendremos, igual pronunciaremos tu santidad, porque es el atributo de todo atributo. Santo, santo, santo es Jehová Dios. Y Padre, te pido que tengamos un anhelo por tu reino, que vivamos con la esperanza de la venida del reino, que oremos por la venida del reino, que oremos por nuestra participación en el reino, que prediquemos el reino de Dios, que vivamos el reino de Dios, que aguardemos el reino de Dios, que sea nuestro pensamiento, que sea nuestra meditación todo el día. Y Padre, eso no solo va a cambiar nuestra vida de oración, eso va a cambiar nuestra vida en la palabra. Y la vida en la palabra va a crecer, y nuestra relación contigo va a crecer, y nuestra oración va a crecer, y nuestra relación va a ser más íntima, y nuestra relación y oración va a ser más poderosa, y nuestra oración va a ser más bendecida por ti, y va a ser algo donde crecemos en esta relación de padre e hijo día tras día, tras día, tras día, hasta que estemos en tu presencia. Padre, damos gracias por esta oración. Y pido que tu Espíritu Santo obre en nuestra vida y nos dé convicción en nuestra vida de oración y que pongamos en práctica estas verdades. Para la gloria de tu nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.